provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de la Argentina. Y cuando hablaba el presidente Alberto Fernández y hablaba de neoliberalismo, yo creo que cualquiera que forma parte y quiera la provincia de Buenos Aires sabe que no hay peor cosa para la provincia de Buenos Aires que un programa neoliberal. Cuando Alberto decía nunca más al neoliberalismo desde la provincia, lo decimos 2 veces más fuerte, nunca más al neoliberalismo. Porque la provincia es víctima preferencial, porque es el corazón productivo, porque está la industria, porque requiere todos esos instrumentos que se dejaron de lado y es dañada y perjudicada por todas las políticas que se aplicaron. Miren, y voy a hablar de números de la provincia. Decía ayer el presidente que la actividad, el Producto Bruto desde 2015, o sea, de los últimos 4 años, cayó 4,2%, dicen las estadísticas. Bueno, en la provincia de Buenos Aires fue peor. 5,1% cayó la actividad en nuestra provincia. Peor, pegó más fuerte. Obviamente, ciudades como la de Buenos Aires, que es más de servicios financieros, tiene otro desempeño, pero la provincia de Buenos Aires, estas políticas la destrozan. Y quiero decir porque son muy impresionantes y tal vez no dimensionamos. Cayó desde los primeros 10 meses de 2015 comparados con los del 2019, 10% la actividad industrial bonaerense. O sea, el producto 5, pero la industria 10. Y hay ramas como textil. ¿Quién no conoce una empresa textil? En su pueblo, alguien que esté vinculado con el sector, en su municipio, ni hablar en Matanza, ni hablar en San Martín, el núcleo de nuestra industria textil. 38,2% cayó la industria textil en estos 4 años en la provincia de Buenos Aires. 38 son números de catástrofe. 33% el tabaco, 22% papel y cartón, 16% caucho y plásticos. Ha sido una caída brutal. Y eso afectó el empleo. Se perdieron 107.000 puestos de trabajo privado registrados. Por eso digo que no alcanza. Y en la industria y el comercio fueron 42.000 y 19.000 puestos de trabajo privado registrados. No estoy hablando del empleo informal, no estoy hablando de otros valores. Y esto estuvo acompañado, como siempre ocurre, con esta caída del empleo y de la actividad y de la industria, por una caída muy fuerte de los ingresos. Las remuneraciones reales del sector de los asalariados privados registrados en el Gran Buenos Aires, en esos 4 años, tercer trimestre del 15 contra tercer trimestre del año pasado, 15,5% la pérdida de poder adquisitivo. Son caídas muy pronunciadas y en el resto de la provincia 12,7%. Muy fuerte, en todos lados. Esa fue la caída del salario. Y termino con esto porque quiero hablar específicamente de esta cuestión. Los indicadores sociales también son pavorosos. Son pavorosos. Y lo podemos tomar de cualquier fuente estadística. El otro día escuchaba que había una polémica sobre los datos de la UCA de pobreza. No voy a hacer polémica, voy a tomar cualquier estadística de la misma fuente y cómo evolucionó. Todas muestran lo mismo. Pueden buscar lo que quieran. Todas muestran lo mismo. Y lo que muestran es que, según los informes, los del INDEC, hay 6.675.000 bonaerenses bajo la línea de pobreza. Son un 38,4%. Y obviamente los más afectados fueron los niños, las niñas y los adolescentes. Según la UCA, el 63% en 2018 de las niñas y niños que viven en el conurbano, el 63% están bajo la línea de pobreza. Y representan el 51% de toda la población de niños y niñas de la provincia de Buenos Aires. Y el 14,5%, siempre datos de la UCA, 14,5% de los niños y niñas han padecido hambre durante el año 2018. Son situaciones dramáticas, no podemos dejar de pensar ni un minuto en eso, en ese problema que tenemos. Y entonces quiero referirme muy brevemente a las causas también de esto que pasó. Ya lo he dicho, pero vuelvo sobre esto. Fue una política económica consistente, coherente y permanente durante los 4 años.
La misma política económica de salarios bajos, tasas altas, apertura de las importaciones, desregulación de los mercados y ajuste monetario y fiscal. Un paquete clásico de medidas. Estoy hablando de la macroeconomía. Pero eso tuvo un correlato y un acompañamiento en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hubo también un ajuste muy fuerte, fuertísimo, del presupuesto. Miren, vamos a comparar 2015 con 2019, la ejecución presupuestaria. Salud, en términos reales, caída del 16% del presupuesto de salud. Caída del 22% del presupuesto de cultura y educación con respecto al ejecutado 2015 y 2019. Ciencia y técnica, 21%. Vivienda, 16%. Deporte y recreación, 35%. Turismo, 21% en términos reales. Seguridad, 28% el ajuste. Es como el presupuesto del primer año, 28% menos, del año anterior. Es una caída muy fuerte y quiero decir que no son todos datos negativos. Hay 3 puntos donde subieron los presupuestos. Energía y transporte, los tomo juntos, 120% creció. Energía 187%, transporte que es gasoil. Y servicios de deuda, 110%. Todas las funciones vinculadas, salud, educación, seguridad, todas con ajuste. Para simplificar, energía y gastos vinculados a la deuda, crecimiento. Es un modelo económico. Es un modelo económico y tiene esos resultados. Y quiero decir porque hay gente, y quiero ser hasta respetuoso con eso, que cree en este modelo económico. Que cree que es así, bajando los salarios, comprimiendo el Estado, comprimiendo sus funciones básicas, endeudándose, permitiendo la libre entrada y salida de capitales. Fue un mecanismo de endeudamiento y fuga que ha dicho el presidente de la Nación que se va a investigar a fondo. Porque es lo mismo que el presupuesto. Bajaba en algún lugar, subió en el otro. Estos modelos no representan lo mismo para todos. Tienen ganadores y tienen perdedores. Siempre los perdedores son los más vulnerables. Siempre los perdedores son las grandes mayorías populares, que son los que venimos nosotros a representar. Ahora, al que le gusta en los libros de texto, en el pizarrón este modelo, le digo de nuevo, como experiencia histórica, cuento 3 veces, pero hay varias más donde se aplicó el mismo diseño de política económica y ya es claro, no funcionó, no funciona, no da los resultados previstos, no ocurre eso ni de los brotes verdes, ni de la inversión extranjera, la lluvia de inversiones, ni la luz al final del túnel, ni la teoría del derrame. Es exactamente al revés, no pasa. Y lo quiero decir porque es importante que entendamos en este momento que estamos trabajando para revertir una situación que fue muy grave y unas políticas que tuvieron impacto también en el propio Estado. Lo dije porque lo creo. Hay hechos estructurales que no se le pueden atribuir al gobierno saliente, de ninguna manera. Pero no se ha mejorado nada, se ha empeorado. Ese es el problema. Y se han agudizado. Graves problemas que ya había, se han agudizado. Y lo voy a describir primero empezando porque en esta situación, los primeros días de gobierno, de los que vengo a rendir cuentas hasta ustedes, hubo que tomar medidas de emergencia. La primera, porque lo dije acá en aquel discurso el día de la Asunción, dije que había 15.000 internos en huelga de hambre. ¿Lo recuerdan? Esa situación había y se había estado gestando durante algún tiempo previo y por situaciones también que son
más viejas, pero que tienen que ver con políticas que se tomaron que en lugar de aliviar esta situación o de mejorarla, la empeoraron. Y esa es la verdad, porque no solo no se construyeron cárceles, sino que el problema es que había una situación de impago con muchos proveedores de alimentos y de medicamentos. Faltaba alimento y medicamento. Y eso obviamente son condiciones inhumanas. A la que viene a agregarse la situación que ya, bueno, lo dije, la capacidad carcelaria de la provincia de Buenos Aires es más o menos 25.000 internos. Cuando inició el gobierno anterior había 33.000, ya estaba excedida. Cuando terminó había aproximadamente 50.000. Entonces hay una superpoblación del 100%. Son condiciones inhumanas. Y de esto habla la Constitución de la provincia de Buenos Aires. No puede ser. ¿Qué hicimos? Primero con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía, Ministerio de Seguridad, rápidamente. Poner en regla la situación de pago, reasumir la situación de abastecimiento. Y al mismo tiempo se creó el día 19 de diciembre una mesa interinstitucional de diálogo donde participan el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, la Procuración, la Iglesia, organismos de derechos humanos, que quiero agradecerle especialmente acá a Estela y a la compañera la Defensoría, abordar este problema que de nuevo es viejo, pero se agravó muchísimo. De una manera integral para buscar soluciones. Obviamente, como en todo lo que venimos haciendo, cuántas operaciones mediáticas quieren soltar, quieren poner, no se trata de eso. Hay un problema, el problema es objetivo, no hay soluciones mágicas, pero hay que empezar a resolverlo. A eso lo voy a invitar durante todo este mandato, a resolver los problemas de la provincia, a no esquivar el bulto, aunque los diarios de allá de la ciudad de Buenos Aires, porteños, operen, digan, no importa, trabajar. Primer cuestión, y rápidamente conseguimos que se levantara la huelga de hambre. El problema no está en su raíz resuelto, pero era una emergencia. Y se abordó desde el primer día, mientras se hablaba, se decía, trabajando incansablemente para hacerlo. Lo mismo con otro tema que lo mencioné acá, lo dije pero no estaba hecho, así que lo quiero también describirlo. Cuando asumimos el día 11 de diciembre, a los pocos días, eran 20 días, había un aumento de luz. Quiero contar brevemente la historia de ese aumento de luz. Ustedes saben, el 27 de octubre fueron las elecciones. Resultado electoral, 52 puntos, 34 puntos, terminado el tema electoral. Lo digo simplemente porque el 30 de octubre se firma la resolución, el 30 de octubre, a 3 días de tener el resultado electoral. Y no fuimos consultados, no, ni nosotros ni el pueblo de la provincia. Se decidió. Y era un aumento que iba a llegar el 1 de enero. 25% de aumento. Tengo los números en detalle, constan en el informe. Es decir, era un aumento a posteriori del cambio de gobierno. Era lo primero que nos iba a pasar, no una medida que íbamos a tomar. Íbamos a llegar al gobierno, después de haber descrito, de haber criticado, de haber denunciado esta situación, había un aumento, que es un instrumento jurídico. Era una resolución del Ministerio de Infraestructura firmada, publicada, estaba hecho. Así que yo, cuando me tocó dar ese discurso, dije que iba a suspender el aumento, que no se iba a hacer el aumento, pero fue mucho más que eso. Se inició diálogo, nos sentamos, lo charlamos y vimos cómo llegar de mutuo acuerdo, porque si no era un incumplimiento del Estado provincial. El 31 de enero, el ministro de Infraestructura firmó con los empresarios del rubro un acta donde se acordó suspender las tarifas por 6 meses. Quiero decirle a los y las bonaerenses que por 6 meses, a partir de ese momento, no va a haber aumentos. Pero hay algo más de fondo
porque lo que se resolvió es revisar los cuadros tarifarios. Yo no lo sabía. Tienen un componente en dólares. Una parte de la ecuación tarifaria que no está en Nación así. Es en dólares. Sube el dólar, sube la tarifa. No, lo voy a decir, pero muy sinceramente, no tiene una justificación económica, porque otra parte son los costos medidos por el índice de precios mayorista. Es decir, tiene elementos para medir el costo de las compañías que debería ser lo que sobre la parte que corresponde a la distribución se aplique el aumento. Y tenía el dólar. Como si hubiera una intención de dolarizar los ingresos o las ganancias, no ya implícitamente por el movimiento general de los precios, sino directamente como un componente tarifario. Sepan que cuando llegamos al gobierno, las tarifas, una parte de la boleta, se pagaba en dólares. Lo que establecimos es una revisión integral de esos cuadros tarifarios, de esos acuerdos que se hicieron, pero también queremos ver si se cumplieron las inversiones que se prometieron. También queremos ver cuáles fueron las ganancias del sector. Miren, tenemos un mandato, tienen que ser justas las tarifas, tienen que ser razonables las tarifas. No se puede beneficiar a un sector a costillas del resto de la sociedad, de todos, de los que producen, de los que trabajan. No es cuestión ni de amigos, ni de enemigos, ni de enojo, ni de nada. No puede ser. Y si está mal hecho, habrá que hacerlo de nuevo y habrá que hacerlo bien. Simplemente. Así que la cuestión carcelaria, una emergencia, la cuestión tarifaria, un trabajo que se hizo, se convenció, se persuadió. Nos sentamos, llegamos a un acuerdo de hacer este trabajo y después la emergencia alimentaria. Un hecho que no podía esperar ni un minuto acá. Nuestro Ministerio de Desarrollo de la Comunidad empezó ya por Navidad repartiendo a los que más necesitan. Porque sé que esto por algunos está mal visto, pero los que más necesitan, cualquier estadística muestra que hay gente, hay familias, hay porciones de nuestra sociedad que pasa hambre. Hay nenas y nenes que pasan hambre, que no tienen su plato de comida en la mesa, ni hablar las 4 comidas. Y en vacaciones ya, cuando dejan de andar los comedores escolares, había que hacer 2 cosas. En primer lugar, 291.000 cajas navideñas se repartieron con los municipios, más de 300.000 kilogramos de alimento. No es algo de lo que enorgullecerse, pero es algo que hay que hacer. Y muy rápidamente, junto como todo lo que estamos haciendo en consonancia, en la misma página con el gobierno nacional, se empezó a implementar el programa Argentina contra el Hambre. El programa Argentina contra el Hambre para la provincia de Buenos Aires son 590.000 asistencias, 4.000 pesos, 6.000 pesos a los que más necesitan. No hay plata mejor invertida. No hay plata mejor invertida porque también las consecuencias de esa mala alimentación, y no quiero ponerme a hablar lo que todos repiten, pero a veces predican pero no hacen. Pero había que atender esta situación de emergencia y también tengo acá al presidente del Banco Provincia que se apuró porque eso parecía que iba a ser suministrado por el Banco de la Nación Argentina. Bueno, el Banco Provincia rápidamente se convirtió en el principal operador de las tarjetas para la provincia de Buenos Aires. En nuestro banco, por eso está. Y otra cuestión tiene que ver, porque también generó polémica, no la quiero hablar, simplemente quiero hacer algunos comentarios porque se habla, y quiero hacer algunos comentarios ahora también con los números más precisos. Y se armó una polémica, pero simplemente la menciono para que sepan cómo seguimos, no tanto qué pasó. Quiero decir que se había hablado, se habían hasta jactado de que habían dejado la caja repleta, unos recursos en la caja, con escribanos, Miren, esto es muy sencillo. Cuando uno observa lo que pasó en los últimos meses del gobierno anterior, hubo 2 medidas documentadas perfectamente. La primera fue lo que en la jerga, yo por suerte ahora no soy ministro de Economía, tenemos otro en la provincia, pero
en la jerga se llama pisar la caja. Demorar, no hacer los pagos, ¿no, Roberto? Son cosas que en el cambio, bueno. Entonces, eso se manifiesta después con obligaciones que no se realizan, se cambia el ritmo de ejecución o se interrumpe la ejecución. En áreas críticas, lo del alimento para las prisiones tenía que ver con esto, por ejemplo. Pero también se hizo en IOMA, en la salud. En sectores clave y críticos se dejó de pagar. Y esto acumuló una deuda total, de la llamada deuda flotante, de aproximadamente 76.000 millones de pesos. O sea que decían, dejamos en caja 33.000, 26.000, es lo mismo, pero hay una deuda que va a haber que afrontar. Es cierto, hay una parte que es el movimiento del negocio, pero hubo una política de interrumpir pagos. Y todos lo saben. Todos lo sabemos, porque lo hemos visto, porque todos hablamos con diferentes proveedores del Estado y se dejaron de pagar muchísimas cuestiones básicas. Es parte tal vez del folclore, pero lo que quiero decir es que no daba para festejar lo bien que estaba la caja, porque la segunda situación tuvo que ver con la recaudación. Esto sí no lo conocíamos. Y es algo que también es una modalidad o una forma que se llama anticipar las retenciones de ingresos brutos. Las retenciones, bueno, anticiparlas. Y eso fue por un total de 10.000 millones de pesos. De otra manera se puede decir adelantar recaudación, que este año no va a llegar. Se adelantó recaudación de un lado, se demoraron gastos del otro. No tengo ni enojo ni rencor, simplemente lo que digo es que la situación era esa tal como describimos. Y además, hicimos un cálculo para que lo entiendan. Aún si hubiera quedado la caja holgada, ¿cómo se produjo? Si se hubiera producido, que no fue, bueno, hicimos un cálculo muy sencillo. El gobierno provincial de salarios y jubilaciones en 2015 pagó más o menos 200.000 millones de pesos. Ajustado eso hoy, por inflación, hubiera representado 700.000 millones de pesos. Pero lo que se pagó fueron 600.000 millones de pesos. Es lo que decía cuando mencionaba los renglones de gasto. A través del atraso de salarios, jubilaciones, se generó un ajuste y ese ajuste liberó, por decirlo así, recursos. Así que entre gastos que no se ejecutaron o no se pagaron, impuestos que se adelantaron, ajustes que se hicieron, así todo no alcanzaba. Todavía hoy estamos lidiando con proveedores que querían interrumpir servicio, entonces hay que hacer pequeños pagos. Vamos a dejar un informe pormenorizado, pero no para saldar una cuestión, simplemente para que ustedes lo conozcan. Lo mismo pasó con varios municipios de la provincia de Buenos Aires, que tenían dificultades, tienen, para pagar sueldos, para afrontar sus gastos corrientes. Son muchos. Quiero decir que tanto la deuda con proveedores, como todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, con pagar lo que se puede, ir discutiendo y charlando, como con los municipios del oficialismo y los que son de la oposición también. Hemos trabajado para encontrarle una solución, la que pudimos en ese estado de las finanzas provinciales. En ese estado de las finanzas provinciales. Y lo digo porque la otra situación, que también era una situación de emergencia y está vinculado, es la de la deuda. Lo voy a decir de nuevo con mucha claridad. Los vencimientos de deuda de este año son 220.000 millones de pesos. 220.000 millones de pesos. Es una suma enormemente grande. Y eso tiene que ver con una política de endeudamiento. Muy brevemente, cambió la composición de la deuda. Antes era 57% en pesos, perdón, 57% en dólares, ahora es 83% en dólares. O sea, se dolarizó la deuda. ¿Por qué? ¿A quién le sirve? ¿Qué se logró con eso? No son explicaciones que yo pueda dar. Sé también que la deuda con bonistas internacionales
esos que son más difíciles, como ha mostrado la experiencia, nacional y provincial. Pasó de representar el 28% de nuestra deuda a ser el 68% de nuestra deuda. O sea, se dolarizó y se concentró en mercados financieros internacionales a partir de la emisión de títulos. Y los servicios de deuda, lo que hay que distraer del presupuesto, que si no se usa para salud, para educación, eso que decía que subió el 110%, pasó de ser los servicios de deuda el 9,8% a llegar casi al 20%. Se duplicó la carga de la deuda sobre el presupuesto provincial. No es algo, son datos objetivos, publicados, firmes, es así. Esa es la situación de deuda. ¿Qué hicimos con esto? Bueno, a nivel presupuestario, saben, en primer lugar, enviamos una ley impositiva. Sobre la ley impositiva, quiero decirles simplemente a los que no dieron el acuerdo, pocos días de haber asumido, teníamos todas las cámaras nacionales acá en la puerta de la legislatura. La verdad que lo único que tengo para decir es que había implicado en un aumento un poco mayor, un 1% a los bonaerenses. Yo por mi parte voy a seguir defendiendo al 99% de los y las bonaerenses, que son los que están, en particular los que están con dificultades. Creo que tiene que ser así. Esta situación se empieza a componer empezando primero con una contribución mayor de los que más tienen. Si ese principio no se utiliza, si ese principio no se respeta, o si políticamente se priorizan empresas o sectores o porciones que son las más pudientes, la verdad es que va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, y no lo digo por el pasado, lo digo también por el futuro, porque las medidas que tomemos van a privilegiar siempre a los que menos tienen.